El susurro del abismo. Desde que me uní al pacto de las sombras, cada día ha sido una lección en la fragilidad de nuestra comprensión del mundo. Mi nombre es James Miller, un militar retirado cuya vida tomó un giro inesperado hacia lo desconocido. Las sombras que una vez pensé que conocía se han profundizado, revelando secretos que desafían la lógica y la razón. Mis primeras misiones bajo el mando del general Mackenzie me enfrentaron a horrores que nunca habría imaginado en mis días en el servicio activo. Primero fue el devorador de almas, luego las sombras susurrantes de Nevada. Cada experiencia me ha despojado de mis antiguas certezas, dejándome desnudo ante la vastedad de lo desconocido. La tercera misión me llegó como un susurro, un leve roce contra la realidad que apenas podía percibirse. Me enviaron a investigar una serie de desapariciones en un pueblo costero, donde el único testigo era el aire cargado de susurros incomprensibles que flotaban con la niebla. No había dudas ni miedo en mi corazón, solo una sed insaciable de respuestas y la firme resolución de proteger a la humanidad de las sombras que acechaban en sus propios hogares. Al llegar, el pueblo parecía un cuadro mal pintado de la normalidad. Casas con las luces apagadas demasiado temprano, calles vacías que resonaban con el eco de mis propios pasos, y una niebla que se cernía sobre todo, como un manto que ocultaba secretos demasiado oscuros para ser revelados a la luz del día. Los pocos lugareños con quienes crucé palabras compartían miradas llenas de temor y resignación, como si hubieran aceptado algún destino ineludible que yo aún no podía comprender. En mi primer día, visité a las familias de los desaparecidos. Sus hogares, impregnados de desesperanza y preguntas sin respuesta, me ofrecieron el primer vistazo al rompecabezas que me enfrentaba. Cada relato era una variación del mismo tema, una figura querida que se desvanecía en la noche sin dejar rastro, como si la niebla misma los hubiera absorbido. Pero lo que más llamó mi atención fueron las menciones a los susurros, sonidos apenas perceptibles que prometían revelaciones y tentaciones incomprensibles. Esa noche, mientras la luna luchaba por penetrar la niebla, decidí seguir los susurros. Armado con mi experiencia militar y una determinación forjada en conflictos tanto humanos como sobrenaturales, me adentré en la oscuridad, siguiendo el hilo casi imperceptible de sonidos que me guiaba hacia las afueras del pueblo. La noche se convirtió en mi aliada y mi enemiga, ocultando tanto a los que acechaban en la oscuridad como a lo que yo mismo buscaba. El destino de esa búsqueda era un lugar que parecía existir en el borde mismo de la realidad, las ruinas de un antiguo faro, su figura desgastada por el tiempo y el olvido. Pero era lo que se ocultaba en la base de esa estructura lo que atraía a los susurros como un faro a los barcos perdidos en la noche. Un símbolo, antiguo y olvidado, grabado en la piedra, que hablaba de cultos y de pactos con entidades que deberían haber permanecido ocultas en las sombras del olvido. La investigación que seguí en los días siguientes me llevó por un camino oscuro, entretejiendo la historia del pueblo con la de una secta que adoraba a seres de otro plano. Cada descubrimiento me sumergía más profundamente en el misterio, cada revelación era una puerta hacia preguntas aún más profundas y oscuras. Y así comienza esta crónica, en el umbral de lo desconocido, con el mundo tangible a mis espaldas y el abismo de lo sobrenatural extendiéndose delante de mí. El susurro del abismo me llama, y no tengo más opción que responder, adentrándome en la oscuridad en busca de respuestas, en un mundo donde la luz de la verdad es tan escasa como la esperanza. Mientras los días se desvanecían en un torbellino de susurros y sombras, mi investigación me llevó a descubrir la existencia de un antiguo manuscrito, oculto en la biblioteca del último descendiente de los fundadores del pueblo. Este manuscrito, escrito en una lengua que desafiaba el tiempo, contenía las claves para comprender la naturaleza de los susurros y la oscuridad que se cernía sobre el pueblo. Con la ayuda de un experto en lenguas muertas, logré descifrar los textos, revelando una historia de pactos olvidados y de un portal a otro mundo, un abismo más allá del nuestro, vigilado por entidades que ansiaban regresar a nuestro plano de existencia. El manuscrito hablaba de un ritual, realizado una vez cada siglo, que aseguraba la contención de estas entidades. Sin embargo, el ritual había sido interrumpido por la muerte del último sacerdote guardián, dejando al pueblo vulnerable a los susurros del abismo. Las desapariciones eran el resultado de las entidades abisales que buscaban anclar su presencia en nuestro mundo, alimentándose de las almas de los desafortunados que escuchaban sus llamados. Armado con este conocimiento, sabía que la clave para detener las desapariciones y cerrar el portal al abismo estaba en realizar nuevamente el ritual.
Sin embargo, los preparativos requerían objetos y conocimientos que parecían perdidos en el tiempo, esparcidos por el pueblo y sus alrededores, ocultos o custodiados por aquellos que habían sucumbido a la influencia de las entidades abisales. Mi búsqueda de los componentes necesarios me llevó a enfrentar horrores que acechaban en las sombras, seres que una vez fueron humanos pero que ahora eran poco más que marionetas de las entidades del abismo. A través de cada desafío, mi resolución se fortalecía, impulsado por la esperanza de salvar al pueblo, quizás, encontrar redención para aquellos que habían sido consumidos por la oscuridad. Entre los objetos que necesitaba estaba un cáliz antiguo, protegido por el espíritu de un antiguo sacerdote que había sacrificado su vida en un intento fallido de realizar el último ritual. Su espíritu, atormentado y perdido, vagaba por las ruinas de una antigua capilla en el bosque, custodiando el cáliz contra aquellos que podrían usarlo para fines oscuros. Solo después de demostrar mi verdadera intención, el espíritu me concedió el cáliz, junto con una advertencia sobre el precio que podría pagar al adentrarme demasiado en el abismo. Con todos los componentes en mano, me preparé para realizar el ritual en la noche del equinoccio, cuando el velo entre los mundos es más delgado y el poder del abismo alcanza su cenit. Los susurros en el aire se intensificaron, como si las entidades detrás de ellos supieran lo que estaba por venir y trataran de detenerme. La noche del ritual, me dirigí solo al faro, el epicentro de la actividad sobrenatural en el pueblo, donde el portal al abismo se había abierto. Allí, en la cúspide de la desesperación y la esperanza, comencé el ritual que decidiría el destino del pueblo y posiblemente el mío propio. Mientras pronunciaba las antiguas palabras y realizaba los gestos prescritos por el manuscrito, el aire a mi alrededor comenzó a vibrar con energía, y los susurros se convirtieron en gritos. La oscuridad se cernía sobre mí, densa y casi palpable, desafiando cada movimiento que hacía. Pero en el corazón de esa oscuridad, había una luz, tenue al principio, pero creciendo en intensidad a medida que el ritual se acercaba a su clímax. La batalla entre la luz y la oscuridad, la esperanza y la desesperación, estaba a punto de alcanzar su punto culminante, con el destino de todos colgando en el equilibrio. En el momento culminante del ritual, con la oscuridad envolviéndome como un manto y los susurros del abismo perforando mi mente, sostuve el cáliz antiguo alto, permitiendo que la luz de la luna llena lo bañara. Las sombras a mi alrededor se arremolinaban frenéticamente, intentando apagar esa luz, pero el cáliz comenzó a brillar con un poder antiguo, proyectando un haz de luz pura hacia el corazón del faro, donde el portal al abismo se abría como una herida en el tejido de la realidad. A medida que las palabras del ritual resonaban en el aire, cada sílaba era un golpe contra las fuerzas que buscaban entrar a nuestro mundo. La tierra temblaba bajo mis pies, y el aire se cargaba con electricidad, mientras el portal comenzaba a vibrar, resistiéndose a ser cerrado. En un acto de desesperación, una de las entidades abisales se materializó ante mí, su forma una masa cambiante de sombras y ojos ardientes. Su voz, un coro de 1000 gritos, intentó desviarme, prometiendo poder y conocimiento prohibido a cambio de detener el ritual. Pero en ese momento, recordé cada rostro de los desaparecidos, cada historia truncada por la oscuridad, y mi voluntad se fortaleció. Con un grito final, vertí mi propia esencia en el ritual, un sacrificio de luz contra la oscuridad. El cáliz explotó en un torrente de luz que consumió todo a su paso, arrastrando a la entidad abisal de regreso al abismo, sellando el portal tras ella. La explosión de luz fue tan intensa que me arrojó al suelo, y por un momento, todo fue silencio. Desperté al amanecer, el faro y yo bañados en la luz del nuevo día. La oscuridad había sido erradicada, y los susurros del abismo, silenciados. A mi alrededor, el pueblo comenzaba a despertar, libre de la sombra que lo había acosado durante tanto tiempo. Las personas desaparecidas regresaron, como despertando de un largo sueño, sin recuerdo de su tiempo en las garras del abismo. El precio que pagué por el ritual fue grande, dejándome con una conexión permanente al abismo, una marca que llevaría en mi alma como recordatorio de la delgada línea que separa nuestra realidad de las sombras. Sin embargo, el pueblo estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. Con el tiempo, el faro se convirtió en un faro de esperanza, no solo para el pueblo sino para aquellos que buscaban respuestas a los misterios que yacen en la frontera de nuestro mundo. Yo me quedé, el guardián entre los dos mundos, dedicando mi vida a proteger ese umbral y asegurarme de que el abismo permaneciera sellado.
La historia del pueblo y su encuentro con las sombras del abismo se convirtió en una leyenda, un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y de la valentía necesaria para enfrentar la oscuridad, no con miedo, sino con la luz de la esperanza y el coraje. Y así, en la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, encontramos nuestro verdadero poder, no en la dominación del uno sobre el otro, sino en el equilibrio que nos mantiene a salvo en el filo de la noche.